Bien, estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Muy buenos días. También saludar a todos ustedes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien de salud y también, pues, no estén avanzando a su estilo, a su gusto respecto a la preparación académica. Mi nombre es Wilmer Atachagua. En esta oportunidad ya vamos a desarrollar un tema más, estudiantes de la semana, ¿no? En ese sentido, vamos a ver ya. Hemos terminado lo que es economía, ahora pasamos a lo que es el tema de educación cívica. Cuando hablamos del tema de la educación cívica, pues conversaremos en torno a lo que son los derechos humanos y los mecanismos de protección de los derechos humanos. Ojo, hay que tener en cuenta bastante esto cuando nos hablan de los derechos humanos, es cómo se ha ido rescatando a nivel internacional en ese sentido de los derechos humanos, los derechos más importantes que de alguna u otra manera ahora gozamos en nuestro país y en otros países también, ¿no? Pero países integrantes de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y también como el caso de la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, estudiantes, por aquí es donde vamos a empezar a desarrollar ello. Ahora, uno de los documentos recomendados también para el curso de economía es, pues, estudiantes, revisar el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los organismos internacionales, como el caso de la Corte Internacional de Justicia, como el caso de la Comisión Interamericana, qué papel cumple, y la Corte Interamericana también qué papel cumple. Ya, eso es cuando vamos a ver por el lado de los derechos humanos, ¿ya? En el mundo. Pero ahora si hablamos en nuestro país, también desde luego se presenta, ¿no? Ahí encontramos estudiantes en nuestro país, también hay mecanismos de protección, ¿no? De alguna otra manera, pues, ¿dónde se encuentra, profe, esos derechos que nosotros, cada uno de nosotros gozamos? Esos derechos se encuentran, estudiantes, en la Constitución Política de 1993. Ahí se encuentra plasmado. Y los mecanismos de cómo se encargan de proteger esos derechos, pues el Estado se encarga a través de las garantías constitucionales que también está plasmado en la Constitución Política, ¿no? Y cuando hablamos de los derechos, pues derechos son facultades que todos nosotros tenemos ya por ser humano, ¿de acuerdo? Y es ahí donde vamos a ver, estudiantes, el tema de la definición. ¿Qué entendemos por derechos, no? ¿Qué son los derechos? De alguna otra manera, pues los derechos, estudiantes, van a ser las facultades o atribuciones de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso nos dicen, son el conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por las que puede exigir o realizar determinados actos permitidos por la sociedad y el Estado. Hay derechos que nosotros mismos podemos exigirlos como también gozarlas, ¿no? Pero también de alguna otra manera hay algunas que no están permitidas, ¿no? La misma sociedad los rechaza, actos de robo, delincuencia, asalto, violaciones. Eso está atentando contra los derechos de derecho de las personas, ¿no? Derecho a la integridad física o moral de las personas, que vamos a ver que pues, se puede dar en ese aspecto. Y es ahí nomás donde agregamos los derechos humanos, son considerados también normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Por el solo hecho de existir. Entonces ya a nosotros nos dicen, estudiantes, por el hecho que tú ya existes como ser humano, ya tienes un derecho que se tiene que respetar en cada uno de ustedes, ¿no? Y ahí, estudiantes, vamos a ir reconociendo poco a poco qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que sucederá después? Y ahora, ahí nos hacen llamado, profe, ¿y quién es el que se encarga de proteger los derechos? ¿Quién protege los derechos humanos? Y ahí, estudiantes, encontramos, como les decía a ustedes, el principal responsable de proteger, defender, ¿no? Respetar, promover y garantizar los derechos humanos es el Estado. Ahora, si nos preguntamos nosotros en nuestro país, ¿se ha respetado los derechos humanos? ¿No? De alguna otra manera, estudiantes, los derechos humanos en nuestro país, haciendo una crítica ya, ¿no? De alguna otra manera, pues fueron violentados, fueron atentados por muchos años y hasta ahora se sigue dando sin que se den cuenta muchas personas, ¿no? Entonces, ese es el papel, ¿no? El Estado, a través de sus normas, a través de sus niveles organizacionales que tiene, por ejemplo, el Congreso de la República,
es la que tiene la mayor facultad de crear, modificar, interpretar leyes o normas para que pueda ser beneficiado para proteger a la población, ¿no? Frente a la vulnerabilidad de sus derechos, de la libertad de expresión, de opinión, ¿no? En ese caso, creación artística y todo lo demás que pueda tener ellos. Entonces, estudiantes, pues ahí lamentablemente el Estado en nuestro país no lo está cumpliendo a cabalidad, pero por lo general, pues vamos a decir que se respeta, ¿ya? Y estos derechos van a tener algunas características elementales, ¿no? ¿Qué características van a tener en los derechos humanos? Nos dicen que universalidad, inalienabilidad. Cuando nos hablan del caso de universal, en todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ello, en todas partes del mundo, sin importar el tiempo y el espacio. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos, es irrenunciable. Nadie. Tú no puedes decir, no, yo renuncio a tal derecho, no. Y nadie puede arrebatárselo a otra persona, inalienable, enajenable, nadie te puede quitar tus derechos, ni una persona, ni una empresa, ni una organización, ni el Estado, nadie te puede quitar, porque ese es tu derecho, es propio. Entonces, vamos considerando algunas características de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Por ser humano, tú ya cuentas con derechos. Derecho a la vida, derecho a la protección, derecho a la salud, derecho a una buena alimentación, ¿no? Al cuidado, educación y todo lo demás. Y así va creciendo, ¿no? Los derechos. Y además también me dicen estudiantes que los derechos también tienen otra característica que es indivisible. Ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de toda persona. Y cada uno de nosotros vamos a ir adquiriendo, conforme vamos adquiriendo la mayoría de edad, algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, si eres menor de 18 años y no tienes DNI azul todavía, aún todavía no tienes derechos políticos, pero ya van poniendo en práctica también ello, pero en verdad los derechos políticos ya lo exigirías a partir de los 18 años cuando ya eres ciudadano, pero los demás derechos sí los tienes, y es parte de ti. A ti nadie te lo va a preguntar, oye, ¿quién eres? ¿Eres una persona o quién? No necesariamente te van a preguntar para que te asignen, para que reconozcan tus derechos. Ya, ahí está. Encontramos indivisibles y antes esos derechos ya están en conjunto para todos ustedes, ¿no? Para todos nosotros. Y también me dicen estudiantes que los derechos son interdependencia e interrelación. Uno depende del otro y también están correlacionadas. Cuando me hablan de esa manera, estudiantes, el cumplimiento de un derecho a menudo depende de otros también. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo necesito una buena remuneración, para una buena remuneración tengo que tener otro derecho, derecho al trabajo. Y para tener un buen trabajo, debe tener derecho a una buena educación. Va relacionada, ¿te das cuenta? Total o parcialmente depende eso, del cumplimiento de otros derechos. Entonces, ya cuando yo me doy cuenta, estudiantes, rápidamente, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? El cumplimiento de los Estados de Derecho. Todo estudiante va vinculado, por eso dice interdependiente e interrelación. Así que vamos avanzando y vamos adquiriendo más derechos también, progresivamente, ¿no? Igualdad y no discriminación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca, ¿no? Todas las personas tienen derecho al disfrute de los derechos humanos, sin discriminación alguna o causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, etc. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos, sin excepción, ¿ya? Entonces, estudiantes, cuando nosotros observamos pues esa realidad, todos tenemos las mismas oportunidades, sí. Tenemos las facultades, sí. Pero lamentablemente en la sociedad también hay problemas de discriminación por diferentes motivos, ¿no? Como se puede ver, sin discriminación alguna por causa de color de piel, como le dicen, color, raza, color, género, ¿no? Entonces ahí, muchachos, vamos a ver pues qué es lo que se tiene que ir adoptando poco a poco. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, ahí tenemos algunas características elementales de los derechos humanos, de cómo se tiene que ir revalorando todo esto. Ya luego viene, estudiantes, la denominada clasificación de los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los derechos humanos, va a tener la tendencia el tema de la progresividad a través del tiempo, de la historia que se ha ido rescatando, ¿no? Ahí la denominada 3 generaciones es de carácter histórico y considera, ¿no? Y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. Eso es lo que se establece y se rescata a través del tiempo, y luego ya cada país miembro de la ONU va a ir, como quien decir, tomando una pequeña parte, por ejemplo, de la primera generación, qué derechos voy a rescatarlo y luego lo pongo en mi constitución política, ¿no? Entonces, esa es la idea que se maneja. Por decirlo así, cuando nosotros tratamos de entenderlo por acá, estudiantes, aquí, si aquí te presento los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, este es en el mundo, es en el mundo, y ahí están los documentos importantes que está, entre ellas, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, todo eso, estudiantes. Y luego encontramos los derechos constitucionales. Hay que tener mucho cuidado por ello. Profe, ¿los derechos constitucionales a qué se refieren? Los derechos constitucionales pues se refieren, estudiantes, a lo que está en la Constitución política, ¿no? Ahí encontramos la Constitución política de nuestro país, por ejemplo, ¿de qué año? Política de 1993. Ahora, algunos derechos se han rescatado de aquí y luego se le han pasado acá. A eso se refiere, pues, va a ir reconociendo por parte del orden jurídico normativo de cada país. Cada país tiene su sistema judicial y cada país va a ir rescatando y revalorando lo que le corresponde a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, estudiantes, por ahí encontramos, pues, ¿no? La primera generación. ¿Qué está pasando en la primera generación? En la primera generación, estudiantes, se rescatan derechos civiles y políticos. Ya, los principales derechos civiles y políticos. Pero ¿qué está pasando en esta época de la primera generación? Cuando hablamos del contexto de la primera generación, por decirlo así, estudiantes, encontramos, por ejemplo, lo que es la Revolución Francesa durante finales del siglo XVIII. 1789, la Revolución Francesa. Nos indican que hace referencia a que esos derechos que se rescatan en la primera generación es de carácter individual. Carácter individual. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y ahí justo donde viene, estudiantes, derechos de carácter civil y político. Pues. Civil con la participación del ser humano, de alguna otra manera, en sus propias actividades cotidianas. Y político ya, pues, como quieren decir, la capacidad de participar en la vida política de su país, como elegir y ser elegido, ¿no? De alguna otra manera va por ese lado, ¿ya? Y los principales derechos que se rescata, estudiantes, es derecho a la vida, integridad física, la libertad y la seguridad. Es uno de los derechos más importantes que sobresale. Y luego viene igualdad ante la ley, que todos tenemos las mismas oportunidades. Si utilizamos el contexto en que se vivía en esa época, pues estamos hablando de Francia. En Francia, pues había una gran desigualdad económica, social y política. Entonces, la población va a reclamar sus derechos y la clase dominante francesa no se lo permitía. Entonces, estudiantes, el pueblo empieza a rebelarse para rescatar esos derechos. Y buscan lo que se llama igualdad ante la ley. No solo los de la clase dominante son los que tienen derecho a gozar de la estabilidad económica y todo lo demás. ¿Sí o no? ¿Qué más? A circular libremente y elegir su residencia sin ningún problema. Libre tránsito se considera ahí. Derecho a una nacionalidad, una identidad por ahí. A la libertad de pensamiento y de religión. Esas situaciones, por ejemplo, actualmente se sigue revalorando. A la libertad de opinión y expresión de ideas. Tú tienes la libertad de opinar, decir lo que tú piensas. Claro, de alguna otra manera, respetando a quién lo estás diciendo también. Cada persona tiene su postura, tiene su propia concepción ideológica, política, ¿no? A la libertad de reunión y la asociación pacífica.
Todos tenemos desde luego derecho a la libertad de reunirnos. Por ejemplo, por motivos onomásticos a veces se reúnen o por cuestiones de creencias se reúnen. Nadie viene, la policía no viene y desarticula la reunión. No, no. Y eso también desde cuándo se ha venido rescatando, porque estamos hablando de la Revolución Francesa. Y anteriormente a esto, ¿en Francia había igualdad? No. Todos los beneficios, cualidades, todos los favores estudiantes quienes gozaban, ¿quién era? Era la clase dominante. Por eso se le indica a estudiantes que la primera generación fue una crítica bastante importante, ¿no? Una situación crítica para ir rescatando. Así que se revalora bastante todos esos derechos y luego estudiantes pues avanzamos a otra generación más. Ya llegamos estudiantes lo que es la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Cuando mencionamos los derechos económicos, sociales y culturales, muchachos, ¿qué es lo que va a pasar ahí? De alguna otra manera, pues estudiantes, esos derechos también va a sobresalir y un contexto en que se vive ese contexto de la Revolución Mexicana por los inicios del siglo XX, 1910. Y aquí encontramos, me dicen que es carácter colectivo. Están plasmados en la Constitución de Querétaro. No, ya una vez culminada en la Revolución Francesa, se redacta pues la Constitución de Querétaro en 1917, indicando qué cosa con los beneficios, los derechos se va rescatando y ahí se le va a poner. Al igual que acá, ¿no? Que cuando decimos, ¿dónde están mis derechos en nuestro país? Por decirlo así, está en la Constitución Política de 1993. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Y qué derechos se van a rescatar durante la segunda generación? A la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. En esa época, por ejemplo, ¿qué pasaba, no? La migración del campo a la ciudad en México también, pues, estudiantes perjudicó en gran proporción que se respetaran y que se cumplieran los derechos laborales. Los empresarios, por ejemplo, hacían que sus trabajadores permanezcan más tiempo en la empresa, ¿no? Aparte de sus 8 horas o 10 horas o 12 horas, pero no había una remuneración extra. Entonces los trabajadores pues ya salen a qué, a, a reclamar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué, no? Y ahí pues encontramos estudiantes. Cada trabajador podría ir a la oficina del jefe, pero ¿será escuchado? Esa es la gran pregunta. ¿Será escuchado? No, pues. Ya estudiantes derecho al trabajo en condiciones equitativas y ahí nomás encontramos a la formación de sindicatos. Los sindicatos son los mecanismos para defender los derechos laborales, para la defensa de sus intereses, desde luego, ¿no? Cada uno seguro que algunos por ahí, en algunas empresas hay organizaciones de sindicales, ¿no? Por ejemplo, en el caso una vez, acá en nuestro país, por ejemplo, vimos los trabajadores de Ripley a través de un sistema de sindicalización, por ejemplo, los trabajadores del aeropuerto, ¿no? Los controladores también, hay organizaciones sindicales, del sector de construcción civil también hay. Entonces, eso es lo que se ve. A un nivel de vida adecuada que le asegure a ella y a su familia salud, alimentación. No te das cuenta, piden también una vida digna. Derecho a la salud física y mental, y como también estudiantes, como se menciona, derecho a la educación y la diversidad y sus diversas modalidades. Entonces van a buscar de alguna otra manera algo mejora, no solo para una persona, sino para un conjunto, ¿no? Económico, pues el Estado debería de generar las condiciones, ¿no? Factibles para el desarrollo de la sociedad. Como quien decir, ¿no? Económicamente hablando, invitar a las inversiones extranjeras y que generen empleabilidad en tu país. Y si hay empleo, hay ingresos, si hay ingresos, hay consumo. Y con eso lograrías lo que es una vida digna, ¿no? Y además, si te pagan un poquito más, tendrás la capacidad de educar a tus hijos para que tengan un futuro mejor. Ya ese es el punto cuando vamos a ver en el contexto de la segunda generación. Luego encontramos estudiante de la tercera generación, derechos de los pueblos o de solidaridad internacional. En este caso, estudiantes, ya estamos hablando de una época importante también, culminada ya la Segunda Guerra Mundial, se da la creación de la ONU.
en 1945 estudiantes. Y en ese proceso que se está yendo consolidando de la organización de de las Naciones Unidas, estudiantes pues se van a reunir, ¿no? Se va a dar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una de las conferencias internacionales organizado por la ONU en 10 de diciembre de 1948 en París. ¿Qué se da? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es un documento importantísimo donde se va a observar estudiantes qué derechos principales se rescatan ahí también. ¿Ya? ¿Qué derechos se va a rescatar? En un momento lo mencionaremos así precisamente, ¿no? ¿Ya? Y luego encontramos también, pues, estudiantes, la autodeterminación, como que en decir, ¿no? Cada país, ya una vez culminado las guerras mundiales, tienen la libertad de, tanto de decidir, ¿no? Qué economía, qué creencia, qué modelo económico. Eso es lo que se promovía. La independencia económica y política, la independencia nacional y cultural, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Pero ¿lograron ser eso? Bueno, eso es otro tipo de observación ya. Derecho a la paz, la coexistencia pacífica, no más guerra. Ah, interesante. El entendimiento y confianza entre los países que van a progresar y van a prosperar más adelante. La cooperación internacional regional. Para eso, por ejemplo, en el ámbito económico tenemos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando hay algunas dificultades, te reúnes con los representantes de esos organismos y te van a apoyar y van a cooperar contigo. Ah, te das cuenta. La justicia internacional, también encontramos estudiantes, la Corte Internacional de Justicia, cuando hay dos países que están beligerantes o también está en discusión territorial, como nosotros pasamos en la época del gobierno de Ollanta Humala, el diferéndum marítimo, por ejemplo. ¿Qué pasó, muchachos? Ahí, pues, estudiantes, nosotros, ¿qué hicimos? ¿No? Fuimos y denunciamos ante la Corte Internacional de Justicia y vimos, pues, ¿no? Cómo tratamos de recuperar, ni siquiera ganamos, ¿eh? Tratamos de recuperar nuestro territorio contra los chilenos. Ahí fuimos. Uso de avances de la ciencia y la tecnología. Desde luego, ¿no? La tecnología va avanzando, ya se va incorporando en diferentes niveles. Ahora, por ejemplo, en la educación, en los últimos tiempos se está incorporando bastante la tecnología, ¿no? La tecnología, las computadoras, el internet, ya se está masificando poco a poco. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Y ahí también encontramos a través de la ONU estudiantes, hay organismos que se encargan de trabajar de ello, de la alimentación, de la educación y todo lo demás. Protección del medio ambiente y el patrimonio común de la humanidad, los restos arqueológicos, por decirlo así. En estos momentos, por ejemplo, se estará dando lo que es la protección del medio ambiente en el mundo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una fuerte lucha, una fuerte búsqueda de concientización de la población humana respecto a qué, la no contaminación del medio ambiente. Por estos cambios bruscos climatológicamente hablando, pues es como consecuencia de los actos que hemos permitido, lo hemos hecho, ¿no? A través de los años. Y eso acarrea ahora, pues, de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y a los organismos, los ambientalistas, por ejemplo, están tratando de proteger todo eso. Así que estudiantes a través de las generaciones nos han enseñado qué cosas, qué es lo que se debe ir revalorando, ¿no? Para el futuro. Hay que proteger nuestros recursos que están en el presente y para el futuro. Hay que respetar los derechos de las demás personas, de los demás países, de las demás organizaciones. ¿Para qué? Para que podamos tener un desarrollo integral, equitativo e igual, sin ninguna discriminación. ¿Ya? Entonces, estudiantes, ahí es donde vamos a ver los 3 puntos importantes de los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿cómo protegeremos todos esos derechos, muchachos? ¿A través de qué crees que se protege? Y es justo ahí donde aparecen los mecanismos de protección de los derechos humanos. Cuando hablamos de los mecanismos de protección de los derechos humanos, estudiantes, encontramos por acá, ¿qué cosa? Encontramos por aquí, estudiantes, de esta manera, ¿no? Los derechos humanos deben estar vigentes en todo el mundo para todos los seres humanos. Si hubiera alguna circunstancia por el cual se cometan actos en contra de los derechos humanos,
Los afectados cuentan con mecanismos e instituciones a nivel nacional e internacional que se puedan distinguir instituciones o a nivel internacional y regional. Por eso es como que yo les comentaba a ustedes, ¿no? Si hablamos en el mundo, en el Perú, si hablamos en el Perú, hay mecanismos de cómo protegernos. Y en el mundo también existe, ¿no? En el mundo también existe. En el caso en el Perú, pues estamos hablando de lo que es la constitución política. La constitución política, ¿no? Ahí está. Con el caso de las garantías constitucionales. Y ahí encontramos, estudiantes, lo que se llama las garantías constitucionales. Ahí está, muchachos, en el artículo 200 de la Constitución Política de 1993. Ahí, por ejemplo, te dicen, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad individual. ¿Qué garantía aplicamos frente a la libertad? Restricción a la libertad de tránsito. Habeas corpus, por ejemplo. Búsqueda de información de alguna otra manera. Habeas data. Esto es cuando hablamos en el Perú carácter nacional. Y si hablamos de carácter internacional, hay dos tendencias, ¿no? Ahí encontramos lo que es regional, y encontramos estudiantes internacional. Si a mí me hablan de regional, pues estudiantes hablamos de quién, de la OEA, ¿no? Organización de Estados Americanos. Si me dicen internacional, estudiantes, estamos hablando de la ONU, ¿ya? Y dentro de esto encontramos el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahí encontramos entonces, estudiantes, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Interamericana de los Derechos Humanos. Y esta convención, o también llamada el Pacto de San José de Costa Rica, tiene sus organismos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y luego encontramos la Corte Interamericana, y luego encontramos la Carta Democrática. La Carta Democrática. Ahí está. Ya, ahí encontramos entonces, estudiantes, democrática en ese aspecto. Y si hablamos, profe, de la ONU, encontramos pues lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Universal de los Derechos Humanos. De los Derechos Humanos. ¿Ya? Ahí está. Ahí encontramos, estudiantes, eso. Y luego encontramos la Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia. Ahí está. Eso también, estudiantes, lo vamos a ver en unos minutos. Pero quiero que veas ese panorama completo, ¿ya? Entonces, en el Perú, sí tenemos de cómo defender los derechos, pero hay otras cosas también que debemos decir, pero eso ya es como una crítica, ¿no? Pero lo que sí encontramos es ese sistema. En el mundo hay uno que es regional, OEA solamente para América, y la ONU es a nivel mundial. Por eso vamos a ver primero lo que es a nivel mundial. Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Aquí, por ejemplo, estudiantes, encontramos lo que ya les había mencionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hablamos, estudiantes, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos, ¿no? Proclamado el 10 de diciembre, de 1948, como ya habíamos mencionado hace un momento, en una asamblea de las Naciones Unidas. La declaración supone el primer reconocimiento universal. Quiere decir que ahí por primera vez se reconoce todos esos derechos que se rescató para lo que es el mundo europeo o francés. Y ahí nos indica, ¿no? Reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos. Así que los más básicos, como también las libertades fundamentales, ya es parte del ser humano. No solo se tiene que ver en una región o un país, no. Ahora ya tiene mayor alcance. Inalienables que nadie ya nadie se te lo puede quitar, ¿no? Y aplicables en igual medida a todas las personas. Aquellos que son parte integrante de la ONU, países miembros de la ONU, todos están llamados a cumplir, prevalecer, respetar, comprometerse con el respeto de sus derechos a nivel mundial.
y que todas y cada uno de nosotros hemos nacido libres con igualdad de dignidad y de derecho. Y es ahí donde encontramos estudiantes, nos dicen, cuentan con 30 artículos, el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí pues por eso dice, no, considera la libertad, la justicia, la paz en el mundo. Tiene por base reconocimiento intrínseco, quiere decir de cada uno de nosotros en nuestro interior, lo vamos a ir rescatando. O también algunos indican, estudiantes, ahí se reconoce, consideran los derechos fundamentales, económicos, sociales y políticos de la población. Y ahí, por ejemplo, por si acaso, ¿no? Si te preguntan en el artículo 1 de los 130, ¿qué cosa me dicen y qué es lo que tiene que estar ahí? Ahí encontramos todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, y todos como están de razón y conciencia, deben comportarse estudiantes fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ahí, por ejemplo, no dice que todos nacemos libres e iguales. Tenemos esa opción, estudiantes, y así vamos pasando. En el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, de su persona. Y así encontramos los derechos más importantes. Y además también el número 4, que a veces en algunas regiones lo encontramos todavía, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. El término de la esclavitud no está permitido ya. Ya tiene que quedar en el pasado, estudiantes. Eso es lo que se trata de ver de los 30 artículos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego encontramos, estudiantes, también el caso del Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Internacional de Justicia. Es un órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, Países Bajos, Holanda, que tiene entre sus funciones, estudiantes, en resolver litigios entre países. Es como quien decir, estudiantes, el caso de la Corte Internacional de Justicia, ellos resuelven, ¿no? Reciben, analizan, investigan casos de diferéndum o diferencias territoriales entre un país y otro. Por eso dicen, resuelve litigios, casos judiciales entre países. Esa situación que hemos vivido nosotros, por ejemplo, Perú con Chile, no solo los dos nos sentamos y vimos, oye, ¿cómo arreglamos acá, no? Esta para ti, esto para mí, es así. No, no, no. Nos fuimos estudiantes a instancias internacionales. ¿Para qué? Para ver cuál es la perspectiva según las normas internacionales. Y no solo nosotros, Bolivia también lo denunció a Chile, pero ahí rápidamente lo resolvieron. No sé cuál habrá sido el fundamento, pero la Corte Internacional dio su fallo a favor de Chile. Por eso que los bolivianos ya no han vuelto, ¿no? Pero los bolivianos, ¿qué cosa querían? Que le devolvieran el caso de ¿quién? De salida al mar a los chilenos. Pero lamentablemente eso no procedió, ¿no? Quedó ahí nomás, estudiantes. Entonces, cuando me hablan de los mecanismos de protección de los derechos humanos a nivel internacional, recuerda que tienes dos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, este es uno, y la Corte Internacional de Justicia. Ya ahí está. Luego encontramos también, estudiantes, a nivel regional, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nos dicen ahí, no? Ya hablamos de a nivel regional, solamente lo que es América, interamericano ya. Aquí encontramos, estudiantes, lo que les mencionaba, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también llamado el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Firmado por los años 60, 70. ¿Qué cosas buscan ellos? De igual manera, pues proteger los derechos en lo que es la región del continente americano. Ahí encontramos, estudiante, fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, ¿sí o no? En la ciudad de San José de Costa Rica, y entró en vigencia pues en los años posteriores. Este de acá también se va implementando poco a poco, y recordar por esa época, por ejemplo,
En el Perú, pues estamos hablando del gobierno de las Fuerzas Armadas y todo eso, una controversia espectacular. Y no solo nuestro país vivía esa situación, sino que también otros países vivían algo muy similar, ¿no? Era más crítico. Ahora más bien encontramos alguna forma de estabilidad. Como siempre en nuestro país, por ejemplo, entre nuestras autoridades pelean por sus propios intereses en vez de gobernar, ¿no? Y ahí tenemos que ver algunos cambios también. Ya esperemos que en el futuro no se vuelva a repetir ahí. Estamos mejorando en algo, ¿no? Entonces, la Convención Americana tiene también sus propias organizaciones. Encontramos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Estudiantes es un órgano no judicial, es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Y además, ellos son los que se encargan, estudiantes, por eso que a veces lo ponen, su función principal es ¿qué cosa? La observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente. Ellos son los que se encargan de vigilar, ¿no?, que el respeto de los derechos humanos. En este caso está integrado por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Además, por orden de los organismos, bueno, de los países miembros de la OEA, por ejemplo, ¿no? Ellos son los que reciben, analizan e investigan, ¿no? Casos que se van a presentar ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de la familia, cuando el Estado peruano atentó contra los derechos humanos de las comunidades campesinas de la población peruana, en el gobierno de la época de Fujimori, de los años 90, claro, aquí vivimos una gran controversia, un conflicto interno. Ahí, por ejemplo, estudiantes, muchas familias que fueron incriminadas indicando que estaba con el terrorismo. Por ejemplo, los estudiantes de la Cantuta, los de barrios altos, la familia de provincias. ¿A dónde han presentado esos casos? Lo presentaron ante la Comisión Interamericana. Por eso les digo, la Comisión Interamericana recibe la denuncia, recepciona la denuncia, analiza, ¿no? Analiza, investiga, y luego esa denuncia presentada ante la comisión, ese estudiante hace una revisión y luego se lo presenta ¿a quién? A la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, estudiantes, ya una vez con la información recibida, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estudiantes, ya es un órgano judicial. Es uno de los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, ¿no? Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Entonces, primero observan lo que está sucediendo, estudiantes. Ya una vez que la Comisión Interamericana recepcionó tus documentos, tu denuncia, la violación de tus derechos humanos por tu país, entonces ellos recolectan y buscan, investigan, analizan, estudiantes, tu información, luego se lo pasa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la Corte Interamericana ejerce pues una función contenciosa, por decirlo así. Dentro de la que se encuentra, estudiantes, la resolución de casos contenciosos y mecanismos de supervisión de las sentencias. Y además indican que la sentencia es inapelable. La sentencia es inapelable. Por ejemplo, en el caso, no va a ser que te pregunten, ¿no? El caso de Fujimori, que ya le habían dado, el Tribunal Constitucional le dio la libertad supuestamente a Fujimori, la Corte Interamericana pues sale y dice, señores, ¿sabes qué? Fujimori no puede ser en libertad porque ha atentado, ha violado los derechos humanos fundamentales de las personas. Por eso es que se le indica que tiene que retractarse a lo que dijo el Tribunal Constitucional. Por eso es que aún sigue en la cárcel. Estos organismos internacionales buscan que se respeten. ¿Ya? Entonces, estudiantes, ahí está, ¿no? Lo más importante de los derechos que se tiene que ir rescatando a nivel nacional e internacional. Y a nivel nacional ya veremos con respecto a las garantías constitucionales y todo eso más adelante, estudiantes, en ese sentido.
¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces, ¿el procedimiento cuál es? En caso que tus derechos fueron vulnerados por parte del Estado, entonces, ¿tú dónde vas a presentar? Claro, para llegar a estas instancias, primero tenemos que agotar todas las instancias judiciales de tu país. Cuando ya pasaste todas las instancias de tu país, recién pasas a ámbitos internacionales ante la comisión y la comisión se lo presenta a la Corte Internacional de Interamericana de los Derechos Humanos. Y así encontramos esos tratamientos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, estudiantes. Esa era la discusión pues para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención prestada. En unos momentos ya retornamos para dictar la clave de las dirigidas. ¿De acuerdo, estudiantes? Muchas gracias y sigan estudiando en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Nos vemos por un momento.